Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo. Será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio
porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos a mi favor, nos unimos a pensar, todos somos soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó y
su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Bienvenidos dioses. ¿Cómo está la iglesia del Dios vivo? Los dioses, donde estamos disfrutando una herencia que ya nos fue dada y que estamos disfrutándola, viviendo en esa gloria, de gloria en gloria. Es que estamos viviendo los mejores tiempos, entendiendo, diga, todos los misterios, porque ya no hay más. Ahorita es la cuenta regresiva, así como una cuenta regresiva para la transformación, hay una cuenta regresiva para la gloria que viene, porque se acuerda que hemos dicho, dice que tendrán comezón de oír y ya no hay quien les diga. O sea, este es el tiempo donde todavía se dice. Es el tiempo donde todavía se dan a conocer los misterios revelados, pero va a llegar un tiempo en donde el que ya no entró, no quiso ir, pues ya no irá. Y entonces va a querer que le expliquen, pero ya no se puede, por obediencia, ¿verdad? Así es que un saludo a la preciosa amada en las naciones, los dioses que nos escuchan y que se reúnen con nosotros en esta iglesia del Espíritu, en todo lugar del mundo. Así es que un saludo a todos y confesamos glorias preciosas para ustedes y para todos nosotros, que es lo que se nos fue dado. Muy bien, hoy vamos a ver un tema precioso. Hay temas que uno ya no quisiera tocarlos, ¿verdad? Porque usted dice, sí, esto ya lo sé, ¿verdad? Por ejemplo, hoy vamos a tocar un tema que tiene relación con la carne. Y entonces dice,
otra vez la carne, si nosotros ya estamos en otra gloria en el Espíritu. Pero nosotros tenemos que entender claramente para disfrutar nuestra herencia, lo que pasó y por qué la carne tuvo que ser quitada y cuál es la carne, porque esos son otros 20 pesos. Fíjense que todavía nosotros mismos a veces indistintamente hablamos de la carne como un conocimiento y otras veces cuando nos miramos decimos la carne y ya no. Eso no es carne, eso no es carne. Carne era un conocimiento, era una doctrina que nos llevaba a lo que lo llevó Adán, que era a la carne, a verse en miseria, en debilidad. Nosotros ya no estamos así, pero tenemos que entender nosotros y es que recuérdese que aquí no es que usted haga algo por cambiar. Aquí es oyendo, el Dios vivo hace lo que tiene que hacer en usted. Eso es lo importante. Por eso es que es importante oír y oír lo que Él quiere hablar, porque Él sabe por dónde nos lleva, ¿o no? Él sabe por dónde nos lleva. ¿No le pasaba a usted eso a veces cuando Jesucristo hombre iba a predicar y nosotros ya el mismo tema, decíamos nosotros, el mismo tema con otra gloria? Entonces es bien importante. Muy bien, vamos a ir al ejemplo que va a poner Jesucristo hombre de lo que era la carne. Él puso un ejemplo que usted lo va a oír y entonces vamos a platicar de eso. ¿Por qué la carne tenía que terminar? ¿Por qué la carne no podía ser para siempre? Oigamos el clip, por favor. Tú piensas que tú has cambiado, pero tu carne no cambia. Lo que sucede es que como tú te quitaron el velo, tú sientes que tú has cambiado. Tú no has cambiado en nada. Tú eres muy peligroso. Lo que sucede es que Dios te permite experiencia, entonces de ahí tú aprendes a tratar con tu carne. Esto no lo hago más, esto no me gustó, yo pensé que me gustaba, pero me cansé. Y ahora el ejercicio que tú le das a los sentidos y la comprensión de tu cuerpo, vas mejorando situaciones. Mejorando, pero no has cambiado. No, hace como 2 meses, y yo sé que tú has leído de esto, de un joven que tenía una mascotita, que era una serpiente. La cogió pequeñita, llevaba 15 años con ella, y él tenía su serpiente en su casa. Entonces, ya estaba grande, se alargó, cogió toda su medida de la serpiente, bien grande, gordita y todo. Él la tenía siempre en el cuello, por la mañana le decía, Rosita, un besito, y le daba besos, desayunaba con ella. Él sabía la comida y todo. Bueno, era su pet favorito. Vivía con él y se adaptó a esa serpiente y él la amaba mucho. Era la única mascota que tenía. Pero, él la acostaba por la noche y la arropaba y la dejaba así. Pero que un día la llevó y la arropó, pero dejó un espacio donde la cabecita de la serpiente miraba. Y él hizo un movimiento de piernas. Y la mascotita, cuando vio ese movimiento, le activó toda la maldad de ella y lo agarró y lo envolvió enseguida, le paralizó los brazos y comenzó a triturarlo. Pero gracias que había un amigo de él en la casa y él lo llamó, dijo, busca alcohol y échaselo en el rabo. Y pues no había alcohol, pero había una botella de Durs, entonces... No, había whisky. El alcohol es más fuerte, pero el whisky, al echárselo en el rabo, le echó whisky en la cola, inmediatamente soltó y se salvó. Él llamó a la policía, creo que fue en Washington. Llamó a la policía y le dijo, yo quiero sacrificar, y la policía le metió un tiro.
porque se defraudó con su mascotita. Fíjese la importancia que tiene esto, porque ese es el ejemplo que él pone para mostrar lo que es la carne. 15 años habían estado de acuerdo, ¿sí? O sea que ya habían aprendido, estaban reconciliaditos, los dos se aceptaban, ¿verdad? 15 años. Pero como la carne, le está diciendo ahí, la carne no cambia, pero la carne no fue con lo que lo estaba ahorcando. No, la carne era que se activó en ella, ¿qué? La maldad. Entonces, la maldad era la naturaleza de carne. Entonces, pero ¿qué enseñanza tiene para nosotros hoy? Que por eso tiene que ser destruida la carne. Si la carne no es destruida, entonces van a seguir ahí para mientras, pero va a llegar un momento en que mete la mordida, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la carne tenía que terminar. Y entonces viene otra vez. Pero entonces, ¿qué es la carne? Porque si tenía que terminar, porque ya terminó, por eso dije tenía, para muchos no ha terminado, pero tenía que terminar. ¿Por qué? Porque era un conocimiento carnal que tenía el hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? La carne no es esto. ¿verdad? La carne no es esto, sino es la mente humana caída. Eso es la carne, era un conocimiento de lo contrario a lo que es Dios. Por eso la carne tiene que ver con desobediencia y el espíritu con obediencia. ¿Por qué? Porque son dos doctrinas. Si usted es obediente es porque usted tiene la doctrina del espíritu. Si es desobediente, usted no tiene la doctrina del espíritu. Usted es desobediente por naturaleza. Es la naturaleza carnal. Pero aquí no es como ahí de que se mató la serpiente y muerto el perro se acabó la rabia. Aquí no, porque nosotros seguimos ¿qué? Vivos, pero sin carne. Para todos los que no han oído hoy, entonces hoy les va a quedar bien clarito lo que significa la carne. Es una naturaleza en la mente que tiene un conocimiento. Eso viene de un conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? Bueno, Dios se lo dice a Adán: no comas del árbol del bien y del mal, porque si comes de él vas a morir. ¿Y qué pasó? Se murió. Desobedeció, entró la mente carnal. ¿Y qué le pasó a Adán? Él no murió. Físicamente no murió. Él siguió ahí. Murió hasta el rato, pero murió espiritualmente. Entonces, esa carne es la que tiene que morir. Por eso es que la gente no nos entiende cuando les decimos, cuando murió Jesucristo, hombre, a nosotros se nos murió la carne. Entonces ellos y nos miran y entonces dicen que entonces, qué locos son, claro. Ellos ¿qué van a entender? ¿De qué estamos hablando nosotros? Pero usted y yo, oye, ¿está clarito o no? Y eso es que no hemos desarrollado el tema. Muy bien, vamos a ir al tema entonces. El tema lleva por título la participación, diga la participación de la carne. Quiere decir, si a usted lo invitan a una boda, usted va a participar de esa boda, ¿sí o no? Pero si se termina la boda, no se lo van a llevar a la casa a los novios, ¿o sí? O sea que terminó su participación, ¿sí o no? ¿Ah? ¿O se quiere ir usted con los novios esa noche? No. Entonces, ¿su participación qué? Terminó. Entonces, cuando dice la participación de la carne, era que la carne tenía una participación en esta tierra. ¿Usted cree que a Dios se le zafó a Adán y se le desvió del camino? No, Adán fue puesto para eso. Y no es que se le desviara,
es que estaba puesto para desviarse. Entonces a la carne le dijeron un día, gracias por su participación. Y terminó. El problema es que hay quienes quieren seguir participando. Muy bien, vamos pues. Entonces, cuando hablamos de carne, hablamos de un término que ya no quisiéramos tocar. Sí, pero es sumamente importante conocer cuál era la naturaleza carnal para comprender qué fue lo que nosotros dejamos o qué se nos quitó. Si nosotros no entendemos la naturaleza carnal, usted y yo no vamos a saber qué fue lo que se nos quitó. Entonces decimos, a mí me quitaron la carne. Y le van a decir a usted, pero ¿cómo va a decir que le quitaron la carne si yo se la estoy viendo? No, ese es el cuerpo, le va a decir usted. Porque la carne es un conocimiento que me lleva a desobedecer a Dios. Pero hay que verlo, ¿verdad? Porque sí está bonito, pero hay que verlo. Va, entonces fíjese. Entonces, tanto la ley, y eso es lo que nosotros debemos de entender, tanto la ley como la gracia trataron con la carne mientras la carne estaba. Por eso era que eran doctrinas para la carne. Cuando Jesucristo hombre dijo, la gracia es la ciencia para tratar con ¿quién? Con el ser humano. ¿Para tratar con quién? Con el ser humano. No con dioses, con el ser humano. Entonces, la ley estaba correcta. ¿Y con quién trató? Con los judíos. Y la gracia estaba correcta. ¿Y con quién trató? Con los gentiles. Pero era mientras hubiera carne. Ahora, dice allá, ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. O sea, terminó la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir eso? Entonces viene lo espiritual. Entonces es otra gloria, pero vamos a avanzar. Cuando nosotros hablamos que había una lucha entre carne y espíritu, no es que usted se ponía, imagínese, usted está pegando porque hacía las cosas que no quería hacer. No. Cuando dice que había una lucha entre el espíritu y la carne, no era física, era una lucha de conocimientos. ¿Y cómo así? Bueno, Dios le dio un conocimiento a usted espiritual, ¿sí? Jesucristo hombre se lo dio, ¿no? ¿O no? Sí, pero Adán le había dado el conocimiento que a él lo hizo caer. Porque uno pecó y luego todos ¿qué? Pecaron. Y con el pecado entró la muerte. ¿Ve los dos conocimientos? Pero uno no era de Dios. Hay un conocimiento que es de Dios y hay un conocimiento que no es de Dios. ¿De quién es? De la carne. Muy bien. Diga conocimiento. Contra conocimiento. En esta esquina, el conocimiento de la transformación. Y en esta otra, el conocimiento de la gracia. O de la ley. O de Adán. Entonces, eran conocimientos. Por eso por eso lo que hay que transformar es el espíritu de la mente. Porque si no cambia eso, usted comienza a pelear contra usted mismo. Y para eso están los católicos, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero nosotros no tenemos ninguna culpa. Nosotros teníamos un conocimiento caído, pero ahora tenemos el poder de Dios. Y ese conocimiento caído ya no existe. Perfecto, entonces vamos pues. Entonces, la reconciliación, que fue el producto de la muerte de Jesucristo, porque fue la reconciliación. ¿Para qué murió Jesucristo? Pues para reconciliarlo a usted, para justificarlo y reconciliarlo, aún con esa carne, Dios lo reconcilió con él. O sea, él, por la muerte de Cristo, ya lo amaba a usted y nuevamente tenía comunicación. Pero lo que no le gustaba de usted era la carne que tenía. Entonces, la reconciliación por medio de Jesucristo era el poder vivir en comunicación con Dios
a pesar de tener una carne, que era enemiga de Dios, que no se sometía a la ley de Dios y que tampoco podía. Por eso es que él dice, oiga, hoy va a entender usted lo que dice Romanos. Romanos dice que por eso él, Dios, hablando de Dios, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados ¿para qué? Oye, está fácil. Era todos los carnales, no era que hubiera un grupito aquí y otro grupito aquí, no, como nosotros pensábamos así o no. No, la carne eran los vasos de ira y él soportó los vasos de ira. ¿De quién? De todos nosotros. Él soportó los vasos de ira hasta destruirlos. ¿Qué quiere decir ahí? Que tenía un tiempo para la destrucción del vaso que era la carne. Mire cómo hago, o sea, uno mismo está contaminado, por eso es que debe descontaminarse, porque no es aquí, es aquí. El vaso de ira era una mente desobediente a Dios. Muy bien, entonces, aunque Dios soportó con paciencia los vasos de ira, que era la carne, esta estaba preparada ¿para qué? Para destrucción. O sea, Dios ya sabía que esa carne iba a ser destruida, ¿verdad? ¿Por qué estaba preparada para destrucción? Es una pregunta. ¿Por qué estaba preparada la carne para destrucción? Porque ¿qué dijo Jesucristo, hombre, ahí? No va a cambiar. Usted cree que ha cambiado, pero usted no ha cambiado nada. Usted lo que está haciendo es manejándola y la tiene cautiva y la hace sufrir, pero usted sigue siendo el mismo. Muy bien. Entonces, por eso había que destruirla, porque no iba a someterse, porque no podía. Tenía que ser destruida y la carne no podía participar de la transformación. Por eso el representante de la carne que la iba a quitar era Jesucristo hombre. Por eso al morir pasa lo que ya vamos a ver después, que fue el paso de la muerte a la vida, de la destrucción de la carne a la vida eterna. Pero todavía no hemos llegado ahí. Vamos a seguir. Entonces, la carne no podía entrar a la transformación. Por eso dice Pablo, carne y sangre, ¿qué dice? No heredan. No heredan. Carne y sangre no heredan. Solo espíritu. Entonces, cuando se habla de carne, no se habla de cuerpos, se habla de conocimientos doctrinales. Vamos a ir entonces a Romanos 5:14, para aquí ya lo va a entender usted clarito todo esto que estamos hablando hoy. Romanos 5:14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán, ¿hasta cuándo? Aún a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces fíjese, dice que reinó la muerte. ¿Cuándo reina algo? Cuando no tiene tope, cuando no tiene freno. ¿Sí? La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, porque los que estaban en ese tiempo hicieron lo que se les roncó la gana. ¿Se acuerda Sodoma y Gomorra? Hasta los ángeles le querían dar aguas. Vieron a los ángeles lindos, dijeron, entréganos a los ángeles, le dijeron. O sea, entonces, fíjese pues. Entonces, la muerte reinó. O sea, no tenía freno, no tenía nada que la obstruyera. Había muerte por todos lados. Entonces, hasta que aparece Moisés, entonces entra una ley
que por primera vez la ley es espiritual. Y usted me va a decir, no, esa no es espiritual. Sí es espiritual. Sí es espiritual. Lo que pasa es que no era para nosotros. No era para que la cumpliéramos nosotros, porque nosotros era por fe, por gracia. Pero la ley era espiritual y fue lo primero que vino para poner un freno al desorden que había en aquel tiempo. Muy bien, vamos pues. Entonces, fíjese, la ley, al venir la ley, la cual era espiritual, la carne deja de reinar y la ley la comienza a llevar cautiva, aunque fuera momentáneamente. La frenó un poco y ahí aparece una esperanza. O sea, aparece una esperanza. No, la esperanza, ¿cuál era? La muerte de la carne. Esa era la esperanza. Si no había muerte de la carne, no había resurrección, no había transformación. Entonces, la muerte de la carne era la esperanza que tenía el pueblo de Dios, la iglesia. Entonces, vamos a ir entonces, a ver si esto va siendo cierto. Por eso el hombre comenzó a ver una luz, una gran luz, dice. Vio una gran luz. Las sombras de muerte comenzaron a disiparse. Romanos 7, vamos a seguir. Romanos 7, capítulo 9 al 18. Entonces aquí va a entender lo que acabamos de hablar. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, el pecado era la desobediencia, la separación de Adán con el hombre. Uno pecó y todos pecaron. Pero se olvidó eso. ¿Por qué? Porque no hay una ley que le estuviera recordando al hombre. Se mueren unos y los que nacen no saben qué hizo Adán ni nada. Ellos no saben nada. Entonces, pero al venir el mandamiento, entonces se activa nuevamente el pecado. Entonces dice, y yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es mala, pésima. ¿Qué dice? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y ¿qué? Entonces la ley era buena. El problema no era la ley, el problema era la desobediencia que traía el hombre en su mente. Cuando llega la ley, ¿qué dice? ¿Qué? Yo no voy a seguir eso. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque es desobediente. El hombre carnal es desobediente. Entonces llegó la gracia y el hombre, ¿qué dijo? Que José Luis es de... ¿Qué? Porque es desobediente. Entonces, vamos, ¿verdad? Ahí estamos bien. Muy bien. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, porque por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, que se dieran cuenta lo malos que eran, ¿verdad? Porque sabemos que la ley es espiritual. Oiga, esos son conceptos que, ¿cuándo los habíamos oído? No, si la ley que era veneno, decíamos. Pero ¿qué dice aquí? Porque sabemos que la ley es espiritual. El problema no es la ley. Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Dónde condenó el pecado? En la carne. Entonces Pablo, aunque ya está en la gracia, está hablando que él está vendido ¿a qué? Al pecado. O sea que no era solo la ley, la gracia, que era algo mucho más eminente, tampoco lo logró sacar de eso. Entonces dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, la desobediencia o qué, la carne. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿él tiene carne o no tiene carne? Claro, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Le suena esa historia? ¿Por qué hago siempre yo lo que no? Bueno, entonces, vamos pues. La ley era de Dios, era buena y santa. Sin embargo, esa misma ley le muestra que está en pecado y que nadie lo puede ayudar. Pablo estaba en gracia, ya reconciliado, pero se dio cuenta que su carne estaba en pecado porque fue vendida al pecado. Pablo se dio cuenta que solo que le quitaran la carne iba a poder vivir en el Espíritu. Por eso la conclusión de ese capítulo que estábamos leyendo es: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Entonces, ahí es donde, como él no tenía el conocimiento, él estaba preguntando, ¿quién me librará? Él creyó que era ¿qué? Entonces le dice a Dios: 3 veces te he pedido que me quites este aguijón y me ha dicho, mi gracia te basta. Por el momento le bastaba la gracia, pero lo que iban a quitar no era el cuerpo, era la carne. La iban a matar, la iban a destruir, el vaso de ira. ¿Se recuerda usted que cuando dice que somos tesoros? ¿Qué somos nosotros? Pero estamos en un vaso en ese tiempo. El vaso de ira era el vaso de barro, pero nosotros ¿qué éramos? El tesoro. Si no nos quitan el vaso de ira, entonces no podemos disfrutar el tesoro. Por eso es que ahora usted vive la mejor época de la historia. Usted está pero en otra gloria, ¿verdad? Vamos, Gálatas 3:21. ¿Verdad que está interesantísimo esto? ¿Ya vio pues? Y entonces cuando oyen algunos tal vez hasta apagan el video, la tele, porque dicen, van a hablar de la carne, si eso me lo sé de memoria, sí pues. Gálatas 3:21 dice: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea que no pudo, entonces dio paso a la fe. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado a través de la ley, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Que eso fue lo que pasó en la gracia. Usted, la ley un tiempo le sirvió. Si usted estuvo en la religión católica, evangélica, bueno, en fin, le sirvió un tiempo. ¿Por qué? Porque ¿en qué está basado lo de ellos? En la ley de Moisés. Pregúntele si los mandamientos están vigentes. Sí, ley. Entonces, eso es lo que ellos piensan. Pero como la ley no pudo salvar a nadie, entonces viene Jesucristo, hombre, con el evangelio de la gracia a revelar misterios, pero tampoco pudo salvar a nadie, porque mientras él tuviera vida no estaba salvando, estaba enseñando la doctrina espiritual, pero no podía salvar hasta no morir, porque muriendo él, que es lo que sigue, muriendo él, entonces iba a morir la carne juntamente con él. Bueno, pero vamos, avancemos otro poquito. Fíjese, esto me pareció bien importante. La carne y el espíritu era una lucha. Fíjese, dice que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Entonces, José Luis de Jesús tenía el espíritu
¿Y su iglesia qué tenía? La carne. La lucha era contra el mismo José Luis. Por eso usted en determinado momento se enojó cuando, por ejemplo, en mi caso, lo voy a poner en mi caso, yo me enojé cuando él dijo que Pedro era el inicuo. Ese día casi salgo corriendo. ¿Por qué? Porque es desobediente. Había carne en ese tiempo. Entonces, ¿contra quién iba a pelear? Contra el que traía el espíritu, contra el que traía la verdad. Entonces, el cuerpo, que es la iglesia, lo que tenía era carne. El que tenía el espíritu era él. Por eso usted nota que inmediatamente se manifiesta la rebeldía a José Luis. Diga, ¿en quién? ¿Se recuerda de un Carlos Estero? Que era a sus 2 ojos, que andaba con él. Que era la Rosita. Un día lo mordió. ¿Va? ¿Va? Entonces, Rafael Encarnación, él dice que Jesucristo es la señora esta. Y que Dios le habla a ella en carne. Total de que, ¿por qué cree usted? Porque se rebelan contra la verdad. Si eso es carne. Carne es la rebelión a la verdad. Entonces no dude que los que nos oyen están en rebelión. Porque en carne están. ¿Y qué vamos a hacer pues? Entonces, por eso en la transformación no cabía la carne. Ellos no están. No están todos esos grandes que parecían gente bien pensante, inteligente. No están. No están. ¿Por qué? Porque lo que había era desobediencia. ¿Y ustedes por qué sí? Pues porque Dios nos la quitó. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Acaso que nosotros queríamos agarrar este camino, pues? ¿Y entonces qué los llevó a este camino? Pues el mismo Dios, porque nosotros no hicimos nada para meternos aquí. Nosotros lo que hemos sido desobedientes a una palabra que creemos que es la verdad. Y eso nos hace obedientes a la verdad. Entonces estamos siendo transformados de gloria en gloria, como por la misma imagen, como por el Señor. Nada más. Ahí estamos entonces. Gálatas 5:16. Ya vamos a ir aterrizando. Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, quiere decir que usted y yo no podemos andar como queremos. Si estamos aquí es porque Dios nos tiene aquí, y a los otros, pues si están allá es porque Dios los tiene ahí. Punto. ¿Ah? Lo que sí no puede hacer es que tengan mezcla. O es carne o es espíritu. Nada más. ¿Ah? No, pero déjeme un poquitito carne. Claro, él quiere andar en qué, en la carne. Por eso dice aquí, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne van contra Dios. Entonces, usted ya le quedó clarito lo que es la carne. Desobediencia a la verdad de Dios. Esa es la carne. No es otra cosa. Desobediencia a la verdad de Dios. Bueno, andar en el espíritu era andar en la doctrina de José Luis. La carne se oponía a esa doctrina. La ley y la gracia no salvarían a nadie si no se destruía la carne. Hicieron el trabajo, pero si la carne no se destruía, era de más. No se puede. Es como el agua y el aceite. Era como la Rosita y el dueño. 15 años, no es poquito. Saber cuánto tiempo no pasó. Digo, cuando sea grande voy a ahorcar a este viejo de la madre.
15 años, es un montón. ¿Qué sabe usted si le tenía miedo cuando era chiquita? Y ya cuando estaba grande te agarró valor. Y, bueno. Ay, no. Bueno, muy bien. Colosenses capítulo 2, verso 11 y 12. Y esto fue lo que pasó. El que no cree, Colosenses 2, 11 y 12, forzosamente está en la carne. Porque ya no es tiempo de estar ahí. Entonces, Colosenses 2, y pongámosle atención, lo hemos oído, pero es que póngale atención a lo que está leyendo. Dice, en él, vaya, ¿de quién está hablando antes? Fíjese, el verso 9 dice, no va en el tema, pero porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, ¿de quién está hablando cuando dice en él? De Dios, de Cristo. Entonces dice, en él también fuisteis circuncidados. Entonces, circuncisión es que le quiten el pedacito de pellejo. Era figura del pellejo que la desobediencia traía en la mente. Entonces dice, en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, o sea, no la del pellejito, ¿verdad? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, que era echar la carne. Entonces, cuando Cristo muere físicamente, entonces a usted inmediatamente se le imputa esa muerte y se le quita la desobediencia. Y desde ese momento usted comienza a ser obediente. Eso es todo lo que hay aquí, obediencia. Y todo lo que tiene la carne, desobediencia. Eso es todo. Pero entonces no es lo que hace este cuerpo. No es lo que hace este cuerpo. Es lo que hay en la mente. O hay desobediencia o hay obediencia. O usted fue circuncidado y le echaron fuera el cuerpo pecaminoso carnal, o lo sigue teniendo. Punto. No hay otra. Si no quiere que esté fuera, entonces está dentro. ¿Y entonces cómo vive? Con la carne. ¿Está contento ahí? ¿Está satisfaciendo los deseos de la carne? Está risa y risa. ¿Sí? Bueno, verso 12. Sepultados con él en el bautismo. Hasta ahí. ¿Qué es estar sepultado con él? Quiere decir que José Luis de Jesús murió, o Jesús de Nazaret, como usted lo quiera ver. ¿Va? Murió, ¿sí o no? Murió su naturaleza humana, ¿sí o no? ¿Sí? Y entonces inmediatamente que él lo sepultan, usted es sepultado con él. Si Dios no lo resucita, se quedó sepultado. La idea no era sepultarlo. La idea es resucitarlo. Entonces, cuando Él resucita, se siente en los lugares celestiales. Y usted que estaba con Él sepultado, ¿en dónde está? En los lugares celestiales. Miremos si eso es cierto. ¿Qué dice? Sepultados con Él por el bautismo, o sea, la muerte, en el cual también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Si usted sigue con el Jesús que estaba vivo, usted está muerto. Si usted fue sepultado con él, ¿a qué murió? A la carne. ¿Y qué resucitó? Al espíritu. Eso no está difícil, dioses. Y a todos los dioses que van en contra de la doctrina, esto no está difícil. Bueno, imposible está. Para el que no le es dado a entender. Porque es fácil, para nosotros es fácil o no. ¿Usted entiende aquí que se fue sepultado cuando murió Jesús, murió usted? O una parte de usted.
¿qué? La carne. Inmediatamente hizo esto y nació al Espíritu. Entonces fue obediente. Oyó por primera vez esta palabra y entonces dijo, esta es la verdad. ¿Y por qué dijo que es la verdad? Porque fue traído, usted no manda, usted no gobierna nada, es Dios el que lo lleva y lo trae. Bueno, entonces, aquí ocurre en estos dos versos el acontecimiento más importante de la historia. Es la destrucción de la carne mediante la muerte de Cristo. Muere, sepultados con Él fuimos, pero al mismo tiempo somos resucitados juntamente con Él. Carne y sangre no heredan. Al no tener carne, oímos libremente la doctrina de la transformación sin tener oposición. ¿Qué no tiene oposición a la doctrina? Colosenses 3:1 y vamos a ir ya terminando. Ya no nos queda solo cachito. Entonces dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Estamos diciendo que fuimos sepultados y resucitados. Entonces dice aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿De arriba dónde? Del Espíritu. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está sentado Él? En los lugares celestiales. ¿Y por qué está sentado? Porque está oyendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Oyendo juntamente con Él. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Fíjese, ¿hace cuánto tiempo está hablando Pablo ahí? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Para él era bien difícil eso. Para nosotros no, porque ya pasó. ¿Cuándo se manifestó Cristo? Cuando resucitó. Entonces se manifiesta y entonces dice aquí, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en conocimiento, en gloria. Cuando Él se manifestó, ¿usted qué pasó? Se manifestó. Ahora tenemos el mismo conocimiento que Él. Muy bien, estamos ahí, ¿verdad? Romanos 8, del 6 al 10, vamos rapidito porque ya lo que queríamos dar a conocer y hasta ahí, o lo que quería dar a conocer el Dios vivo, más bien. 8, 6 al 10, Romanos, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo se ocupa usted en el Espíritu? ¿Qué está haciendo ahorita? ¿Ocupándose en qué? Por eso es que hay que venir, oír, porque no es, mire, no es venir, es oír. ¿Por qué? Porque Dios lo va llevando conforme va oyendo. Entonces, pero no es que tenga que estar aquí, no. Tiene que estar oyendo lo que Dios está hablando. Entonces dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y el ocuparse del Espíritu es vida y paz, que es lo que nosotros tenemos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Va? Por ejemplo, si usted me dice a mí, obispo, ¿sabe una cosa? Es que yo, la verdad, que no entiendo esto. Entonces yo le diría, si usted quiere, siga oyendo, porque nadie le puede enseñar, es Dios el que enseña. Ahora, si no quiere, ya no venga. ¿Por qué? Porque imagínense, yo no puedo enseñarle esto a usted. Si no lo entiende, ¿qué vamos a hacer? Ahora, si usted tiene el deseo de oír y quiere oír hasta ver a dónde lo lleva, entonces sigue oyendo, es bueno. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Vamos a leer de una vez el 11 y dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. ¿Qué fue lo que hizo con la carne? No, ¿qué fue lo que hizo con la carne? La destruyó, la mató. ¿Y ahora qué es lo que va a vivificar aquí? El cuerpo. Entonces, ¿era lo mismo? No. Este cuerpo ahora está siendo vivificado por el conocimiento del Evangelio. Entonces, ¿qué fue lo que murió? No fue esto. Lo que fue destruido fue la desobediencia. Un espíritu de desobediencia que había ahí, llamado carne. Ahora está clarito qué es la carne o no. Ahora que nos vengan aquí los detractores, que nos vengan a decir que no es así. Bueno, dioses, yo creo que si no hay otra cita, yo creo que más es gula, ¿va? Entonces, nosotros ahora estamos siendo vivificados en nuestro cuerpo, cobrando vida conforme al Evangelio. Pero yo lo quiero más rapidito, no, porque usted es obediente. Usted no quiere más rápido nada, usted lo quiere en el tiempo que tiene que llegar. Dioses, será hasta la próxima, donde el Espíritu nos lleve.